¿Qué tal? Me alegra estar con ustedes en este canal, edificados en la palabra. Continuando con las oraciones de Moisés, este gran caudillo, sabemos que Moisés es uno de los mejores ejemplos de un intercesor en las Escrituras. Él, Moisés, se preocupaba tanto por los israelitas que incluso ofreció tomar su lugar en el juicio para que ellos no fueran destruidos. Vamos a ver cómo él fue un intercesor. Su oración fue de intercesión. Bueno, el tono abrumador de la vida de oración de Moisés carecía totalmente de egoísmo. ¿Por qué? Porque él se preocupaba principalmente por la relación de Israel con Dios, y esta preocupación por Israel está especialmente clara en sus oraciones que se encuentran en el capítulo 32 de Éxodo, el que vamos a estar estudiando. La primera de las oraciones de Moisés por Israel ocurrió mientras él todavía estaba en el Sinaí sosteniendo en sus manos las tablas de la ley. Estas tablas acababan de ser grabadas, esculpidas por Dios. Dios le había revelado a Moisés la grosera idolatría de Israel, ¿sí? Su petición para Moisés parece ser como rara, ¿sí? Desde nuestro punto de vista se ve un poquito rara. Dice Éxodo 32:10. Ahora pues, deja que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sí? En este momento, Moisés se encontró en un doloroso dilema, diría yo. Por un lado, él era el abogado de un pueblo que había ofendido descaradamente la justicia divina. Y por el otro lado, él era el abogado de la integridad y la justicia divina. Lo que nosotros debemos hacer o procurar es comprender que Dios no le estaba ni ordenando ni instruyendo a Moisés que permitiera que la justicia divina tomara curso. Más bien, Dios estaba provocando a Moisés a ser ese tipo de abogado que justificara su perdón de Israel y que Dios preservaría su integridad ante los ojos de los egipcios. El verdadero abogado e intercesor puede ser instrumento para influenciar el resultado final. Dice el versículo 14 del capítulo 32. En la segunda oración está en el capítulo 32 de los versículos 30 al 35. La segunda oración está en el capítulo 32 de Éxodo, versículos 30 y el 35. Y fue justamente después de que Moisés regresó al campamento de la congregación. Dios no iba a destruir a Israel en masa como la justicia parecía exigirlo. No. Sino que él lo que haría es acudiría a la congregación y exigiría que cada individuo declarara públicamente su devoción. Dice el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Aquí el escenario para el juicio divino parecía estar más que listo. Una vez más, Moisés se sintió abrumado por la obvia carga del pueblo. Él se identifica tan profundamente con ellos que estaba listo para morir con ellos. Muy pronto, él aprendió que el profundo interés por la temible suerte del transgresor realmente está limitado. Bueno, aunque estaba dispuesto a morir por sus pecadores seguidores, al final cada uno, como cada uno de nosotros, debía de dar cuenta personal ante el Todopoderoso. Dice el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bueno, aquí la única excepción a este principio divino fue en el Calvario. Ahí cuando Dios dio a su Hijo para que muriera por el pecado de toda la humanidad. Pero aún ahora, hoy por hoy, cada persona, cada uno de nosotros es responsable de recibir o de rechazar la gracia y misericordia divina. Aarón muy bien podría agradecer que tenía un hermano que oraba. Es bien importante la familia que ora por nosotros. Mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, Aarón cayó en los deseos carnales del pueblo de crear, de modelar un becerro de oro. Dice la Biblia: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa.
No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 9, versos 20 y 25 al 28. Si Moisés no hubiera sido ese fiel intercesor, Aarón pudo haber sido destruido junto con los demás israelitas. En verdad que él era un afortunado. Al mismo tiempo, qué responsabilidad tan sagrada es para los creyentes espirituales el ser esos intercesores. De especial importancia es la intensidad de la intercesión de Moisés por Israel. La suya no fue una simple oración sencilla de Señor, guarda a mi pueblo. No, seguida por un amén así muy escueto. Más bien fue 40 días y 40 noches de terrible congoja. Y estos eran seguidos de la frase de juicio. Jehová dijo que os había de destruir. Sí, ahí lo encontramos en el capítulo 9, versículo 25. Él tenía ese pesar que Jehová le había dicho que os había de destruir. Comprendemos nosotros que al acercarnos al final de nuestra época se avecinan tiempos difíciles y que el juicio de Dios caerá sobre el mundo. ¿Cuán grave es la necesidad de intercesores que oren como Moisés oró? Otra oración intercesora de Moisés se encuentra en el capítulo 33 de los versículos 12 al 23. Fue precipitada por la declaración que Dios hizo a Moisés. Él le dijo, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora se encontraba ante la posibilidad de estar solo. ¿Sí? Moisés iba a quedar solo sin la presencia de Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. La terrible verdad es que la humanidad pecadora no puede soportar la santa presencia. Si no puede soportar la santa presencia, pues muy bien, la santa presencia le puede consumir. Los israelitas se encontraban en un estado tan pecaminoso que la justicia de Dios muy bien podría exigir su destrucción. Moisés, ¿qué hizo? Él percibió que solo había un rayo de esperanza y este rayo de esperanza era la gracia de Dios. Y esta se convirtió en la base para su ruego, se convirtió en la base para su oración. Él sabía que no podía rogar por Israel sobre la base de la ley o sobre la base de la justicia. Pero en su ser, en la parte más interna de su corazón, él comenzaba a ver eso, ¿qué? La gracia y la compasión de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 33, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mucho antes que el escritor de la epístola a los Hebreos fuera inspirado por el Espíritu Santo a escribir la verdad, Moisés se había acercado confiadamente a este trono de la gracia, el trono de la misericordia del Señor para ayudarle en ese momento de necesidad. La Biblia no podría registrar todas las oraciones que Moisés hizo por Israel. 40 días de oración requerirían escribir volúmenes enteros. Pero la Biblia sí nos dice que Moisés intercedió por Israel y que como resultado de esto Israel no fue destruido, aunque ellos se habían involucrado en la idolatría con la imagen que Aarón hizo. Dios tuvo misericordia y Dios los perdonó. A través de la maravillosa gracia de Dios, Moisés obtuvo la seguridad de su presencia. Moisés tuvo una revelación especial y esto es lo que debemos entender, que hay una revelación especial para el intercesor. Esto lo encontramos en el capítulo 33, versículo 14, ¿sí? Pero la gracia manifestada solo estimula el apetito para desear más. Así que este audaz líder tuvo una petición más intensa. Él dijo,
te ruego que me muestres tu gloria, lo dice en el versículo 18, ¿sí? Podríamos nosotros parafrasear su respuesta, he dado un vistazo, ahora quiero más, ahora muéstrame más. ¿Se puede expresar una oración más grande? Seguramente esta oración de Moisés es una oración digna para todo hijo de Dios, ya que los creyentes necesitamos una comprensión mayor de la gloria y de la majestad de Dios. Usted, yo, todos necesitamos comprender esta gloria. Y Dios estaba listo para acomodar la oración. Podríamos parafrasear la respuesta de Dios en algo más o menos así. Sí, Moisés, haré lo que me pides, pero debes entender o debes de saber que aunque no puedes soportar una manifestación completa de mi gloria, te voy a permitir brevemente como que vislumbres lo suficiente para tu papel como líder en el pueblo. Aumentaré tu visión, aumentaré tu fe. Sí, estoy parafraseando lo que Dios le dijo a Moisés. Hay ánimo para todos, ¿sí? Hay ánimo para cada creyente en esta respuesta a la oración de Dios. Dios quiere intensificar nuestra fe. Aquí la palabra gloria es un tanto elusiva para los seres humanos finitos. Quizá porque abarca prácticamente todo lo que Dios es. Es casi sinónimo con Dios, ¿sí? Si pone especial atención en el versículo 22, cuando dice, cuando pase mi gloria y hasta que haya pasado. Dios, aquí estamos viendo que Dios y su gloria son inseparables. Donde está el uno, ahí está la otra. De tal manera que Moisés vio más que un resplandor enceguecedor, ¿sí? Él también vio la gloriosa esencia de la deidad, vio misericordia, vio verdad, vio santidad, amor, paciencia y bondad. Dice la palabra que pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? Versículos 6 y 7 del capítulo 34. ¿Qué vemos aquí? Que esta respuesta o tal respuesta de Dios a la angustiosa plegaria de Moisés equipó debidamente a este siervo para el camino que tenía por delante. Una nueva revelación de Dios inspiró nueva confianza en su oración intercesora. Bueno, Moisés nunca hubiera podido orar las palabras que siguieron de sus labios si no hubiera tenido la experiencia de su especial y personal revelación de Dios. La respuesta de Dios estaba muy lejos de su anterior determinación de destruir a los necios israelitas. Y dijo, Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Versículos 9 y 10 del capítulo 34. El tratar con las debilidades humanas, sí, es muy importante, ¿sí? Una manera del buen liderazgo, o una marca, mejor dicho, de un buen liderazgo, es esa habilidad de manejar las crisis. Moisés tuvo una amplia oportunidad de demostrar su buen liderazgo. Habiendo salido de Sinaí a Kadesh Barnea, Moisés una vez más se enfrentó a una crisis. Dice Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El pecado y la presencia de Dios son incompatibles, no pueden coexistir, no pueden estar juntos, es como el agua y el aceite. Moisés había rogado a Dios pidiendo una continua presencia con Israel, pero ahora, así irónicamente, esa misma presencia, como una poderosa llamarada, ardía así en medio del campamento, ardía en medio del pueblo. El pecado es siempre combustible para ese fuego consumidor que describe el autor de Hebreos. Israel
estaba aprendiendo por experiencia propia que no se puede escapar de un Dios ofendido y que solo uno entre ellos tenía oído de Dios. Dice el capítulo 11, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Moisés muy bien pudo haber dicho, no más, ustedes nunca van a aprender su lección, así que soporten las consecuencias de sus actos. Pero en vez de eso, ¿qué fue lo que hizo? Él quizá recordó la revelación que tuvo en el monte Sinaí, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios lleno de gracia, que Dios es un Dios paciente. El ánimo para expresar otra oración de intercesión brotó de su corazón, ¿sí? El fuego cesó de arder. Nosotros también tenemos que interceder de esta manera. ¿Por qué? Porque el llevar la carga de un pueblo vacilante a veces puede empañar las percepciones de un líder fiel y capturar de tal manera su visión que comienza a expresar su frustración en vez de confiar en Dios. ¿Por qué lo digo? Lea conmigo Números 11, versículos 11, 14 y 15. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tus siervos? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a este pueblo que me ha pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte y que yo no vea mi mal. Como mencioné en algún video previo a este, otros siervos de Dios también han caído víctimas de su frágil humanidad y han orado pidiendo morir. Les hablé de Elías, les hablé de Job, les hablé de Jonás. Afortunadamente, Dios no contesta estas peticiones, sino que trata con las causas fundamentales, con la causa raíz. Él conoce nuestras debilidades, ¿sí? Él recuerda que no somos más que polvo. Por ahí lo dice alguno de los salmos. Aunque tengamos frustraciones, Él no nos condena. Tiernamente, Él le dijo a Moisés que tomaría del mismo Espíritu Santo que estaba sobre él y que lo pondría sobre 70 ancianos para que compartieran esa carga. Y no habría menos del Espíritu Santo sobre Moisés. Moisés necesitaba saber que el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para arreglar cualquier situación. Aún ante el fracaso humano, la misericordia de Dios es fiel. Es bien importante que lo entendamos. Solo Moisés y Jesús se identifican en la Escritura como mansos, como humildes prácticamente. Y la humildad brilla más cuando los envidiosos, cuando los ambiciosos atacan. El orgulloso y el que está poseído de amor propio siempre se va a defender. El orgulloso buscará vengarse, pero el humilde ora por sus adversarios. Aarón y María, por ejemplo, habían criticado a su hermano Moisés y habían tratado de usurpar el puesto que Dios le había dado. Al hacerlo así, provocaron a Dios. ¿Qué pasó? María fue la principal ofensora, fue castigada. Ella fue castigada con una terrible lepra. Una persona menos humilde pudo haber concluido que lo merecía, pero Aarón confesó su pecado y rogó a Moisés por su hermana María. Dice el versículo 13 del capítulo 12 de Números. Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Qué gran ejemplo de orar. Qué gran ejemplo de orar por los que os ultrajan y os persiguen. Note la plegaria de Moisés. Te ruego que la sanes, ¿sí? Aunque Dios honró la súplica por la sanidad, no le plació concederla así de manera inmediata. Los que oran por los enfermos o los que oramos por los enfermos y por los afligidos, a veces deseamos tanto la sanidad que fuese inmediata, pero a veces pasamos por alto la razón de la enfermedad. La lepra de María fue el resultado de una seria ofensa. Su sanidad tenía que ser demorada a menos que una falta de consecuencias la llevara a repetir descuidadamente su pecado. Tenía que aprender una lección. Israel nunca parece aprender de su desobediencia y castigo. Mas aquí vemos que el compasivo y tenaz Moisés nunca se dio por vencido, y él continuó. Su interés ya no era por sí mismo, sino por la reputación de Dios y por la reputación del pueblo. Esto hizo muy claro cuando Dios lo probó, ¿sí? Al sugerir que destruyera a los israelitas y comenzaría de nuevo haciendo una nueva nación de Moisés.
Quiero leer el capítulo 14, versículos 13 al 20 de Números. Dice la palabra: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme tú has dicho. Igual que María y Aarón, Coré, Datán y Abirán pusieron en tela de juicio el liderazgo de Moisés. ¿Qué pasó? Instigaron un motín secreto tratando de establecer una orden sacerdotal aparte de la autoridad divina. Ante esta dificultad, Moisés percibió la necesidad de dos cosas. Uno, la confirmación de los líderes constituidos por Dios, en este caso Moisés y Aarón. Y dos, el juicio para los usurpadores. Al mismo tiempo, él temía las tristes consecuencias que de seguro vendrían sobre la congregación que era tan fácil de persuadir. Dice: y ellos, está hablando de Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Capítulo 16, verso 22 de Números. Con esta oración, Moisés y Aarón agonizaron en una intensa intercesión, pero la rebelión puede convertirse en tal depravación que ninguna intensidad de intercesión librará del juicio. La tierra se abrió y tragó a los rebeldes, confirmando de esta manera la asignación de Dios por el liderazgo y juzgando el esfuerzo humano por usurpar la autoridad. ¿Cuán totalmente inconsciente puede ser la gente? Aunque el juicio había literalmente devorado a los rebeldes, ¿qué pasó? Al día siguiente dice ahí Números 16, 41, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Seguramente que la ira de Dios arde contra tal dureza. Pablo describe a las personas así de vanas en Romanos 1:32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El ser testigos del juicio divino sobre los rebeldes era una cosa, pero el defenderlos era totalmente otra cosa. Sí, prácticamente pedían a Dios que los destruyera a ellos también. Bueno, Moisés y Aarón eran hombres tenaces en la oración y la intercesión. Otra vez, dice el versículo 45 del versículo 16, se postraron sobre sus rostros, ¿sí? La persistencia de los dos líderes realmente, hermano, amigo, es un ejemplo digno de ser imitado por todos los líderes espirituales. Concentrándose en la necesidad del pueblo, Moisés dijo a Aarón: ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, ¿sí? Y Aarón, dice aquí, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Capítulo 16, versos 46 y 48. Bueno, en otra ocasión, los que mayormente eran una nueva generación de israelitas sufrieron la plaga de ardientes serpientes por haber murmurado contra Dios. Dice capítulo 21, verso 7 de Números: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se puede ver el angustioso ruego del pueblo. Este es el único incidente realmente que encontramos aquí en la Biblia en que el pueblo rogó abiertamente por la intercesión de Moisés. Tal confianza ya había sido aprendido por la repetida experiencia que habían experimentado en ocasiones pasadas. Pero la oración de Moisés no fue contestada como el pueblo supuso que debía ser contestada. Ellos querían que las serpientes fueran quitadas de ellos, pero Dios quería que los que habían sido mordidos por las serpientes participaran en obtener una respuesta.
Dice el capítulo 21, versículo 8 de Números: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La oración vale poco a menos que esté mezclada con la fe, y la fe no está presente donde las obras están ausentes. Bueno, la intercesión de Moisés no era simplemente una oración de Dios bendice a Israel, ¿sí? Era una congoja extendida por los pecados de Israel. La Biblia realmente no podría registrar todas las oraciones de Moisés, sí, todas aquellas plegarias que él hizo por Israel. 40 días de oración requerirían escribir volúmenes enormes. Pero la Biblia sí nos dice que Moisés intercedió por Israel y que como resultado de esto, Israel no fue destruido. Aunque ellos se habían involucrado en la idolatría con la imagen que Aarón hizo, Dios tuvo misericordia y les perdonó sus pecados. La gloria de Dios es extremadamente difícil de describir. Comprende todo lo que Dios es. En respuesta al tiempo que Moisés pasó en la presencia de Dios intercediendo por Israel, Dios ofreció dar muestra de su bondad, a lo que Moisés respondió pidiendo ver la gloria de Dios. Él fue muy valiente, aunque Dios, tomando en cuenta la fragilidad de Moisés, le mostró solo parte de su gloria. La parte más difícil del liderazgo en cualquier arena es el trato con la gente. Sin embargo, el tratar con las personas y con todas sus inconsistencias y fragilidades es la esencia del liderazgo. El buen líder aprende a tratar con estas debilidades en la mejor manera posible. ¿Cómo? Por medio de la oración. Aunque los israelitas pecaron una y otra vez, Moisés continuó intercediendo delante de Dios a su favor. Aunque de todas formas hubo juicio para muchos de los que pecaron, Dios fue misericordioso para con Israel, para con toda esa entidad. Conforme vengamos ante Dios en oración a favor de otros, vamos a aprender la compasión que se requiere al tratar con la gente. Sin importar sus fragilidades, el Señor nos puede dar paciencia, nos puede dar entendimiento que nos permitirá estar delante de Él para orar como Moisés lo hizo, intercediendo a su favor para que Dios fuera misericordioso, para que Dios perdonara a quienes habían pecado. Esto es lo que hemos aprendido de Moisés como intercesor. Deja tus comentarios e incluso deja tus peticiones de oración aquí abajo. Suscríbete al canal, dale like y comparte esta bendición con otros. No te olvides que la palabra nos edifica. Bendiciones.